Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar hablando de este pasaje de la carta de Pablo a los Filipenses y particularmente estamos ya en este capítulo segundo y vamos hoy a considerar los versículos del 19 al 30. En realidad, a lo largo de este mismo pasaje podemos confirmar algo que ya vemos en otros lugares de las cartas apostólicas y incluso de los evangelios, y es la comparación de la vida cristiana y de la actividad cristiana con algo que tiene que ver siempre con la cuestión de la milicia, de los soldados, de aquellos que de alguna manera están involucrados en una guerra. Indudablemente que ese es un lenguaje en la Biblia que con mucha frecuencia podemos encontrar. Por ejemplo, ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en los relatos ya incluso de la conquista de Israel, de la tierra de Canaán, y por otros muchos pasajes vemos, libros de los profetas también, que hay una cierta comparación de la lucha del creyente, la lucha de los hijos de Dios contra toda clase de enemigos, visibles o invisibles. Esa lucha la vemos también manifestada por la propia vida del Señor Jesucristo. Es una vida en la que encontramos enemigos por todas partes, encontramos, claro está, la resistencia que opone a esa enemistad, y luego, poco a poco, a lo largo de las epístolas, se hace incluso este tema más candente, más fuerte, hasta que llegamos al famoso capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, donde se habla de la armadura de Dios, la que debemos vestir. De manera que la Biblia, siendo como es un libro de paz y de amor y un libro de reconocimiento de la grandeza de Dios y de la bondad y misericordia divinas, pues es un libro donde también aparecen con mucha frecuencia señales de estas luchas, de estas batallas, y la comparación con la milicia, la comparación con el hecho de que somos soldados de Jesucristo. Vamos, por lo tanto, a mirar en este capítulo 2, en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, cómo el apóstol vuelve también una vez más a darnos esas ideas y en relación con una serie de noticias, con una serie de reconocimiento de las cosas que están ocurriendo. En el capítulo 2 y en este pasaje nos encontramos al apóstol dando unas noticias acerca de sus planes. No olvidemos, él está en la cárcel, es la segunda vez, el segundo encarcelamiento en la cárcel en Roma, y ahora, por lo tanto, se va a poner a describir su situación. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me anime al saber de vosotros. Porque a ninguno tengo de iguales sentimientos quien genuinamente se interesará por vuestras cosas. Un momento. El apóstol, por lo tanto, está aquí dispuesto
a explicar su situación en la cárcel en Roma. Dice en el versículo 19 que va a enviarles a Timoteo. Desde Roma, él va a enviar a Timoteo a visitar a los hermanos en Filipos de Macedonia. Y nos dice aquí en este pasaje que para él Timoteo es hombre en el cual tiene toda su confianza. A ninguno tengo de iguales sentimientos quien genuinamente se interesará por vuestras cosas. Así que a Timoteo es su ayudante preferido. Pero hay otros cerca de él que hacen todo lo contrario. Versículo 20. Porque a ninguno tengo de iguales sentimientos que genuinamente se interesará por vuestras cosas. Y luego viene el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Jesús el Mesías. Este versículo 21 hay que subrayarlo. Es un versículo realmente llamativo que hasta nos hace sentir un cierto dolor. Porque el apóstol está diciendo aquí nada menos que la gran mayoría, aquí dice la palabra todos, no significa que absolutamente todas las personas que él conoce, pero aquellos todos los que estaban con él en Roma como compañeros, como acompañantes, no la iglesia de Roma, pero sí los que habían acompañado al apóstol o se habían unido a él, en los que él había depositado su confianza y que ahora resulta que lo están abandonando. Esto, ahora lo veremos también, se refleja en la segunda carta del apóstol a Timoteo. Ahora lo miraremos. Porque, naturalmente, sería muy fuerte cuando aquí es uno de los ejemplos en que la palabra todos no significa todo el mundo. Son todos los de un grupo determinado. Todos los de un grupo. Es importante que esto lo recordemos, porque al leer la Biblia, a veces con la palabra todos hay muchos tropiezos. Cuando Dios dice que Dios quiere que todos sean salvos, hay que leer el contexto, y en ese contexto Él está hablando de judíos y está hablando de gentiles, y cómo el Evangelio es para todos, judíos y gentiles, porque Dios no hace acepción de personas, es decir, no hace distinción en base a ningún criterio. Todos significa todos los de un grupo o de otro grupo, y aquí eran el grupo de los que estaban más íntimos, más alrededor del apóstol. Y dice que buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Jesús, el Mesías. Es una acusación muy dura, es una revelación que nos hace aquí el apóstol. Parece casi increíble que en momentos tan delicados, tan difíciles, con un apóstol del Señor que estaba en la cárcel, que estaba ya prácticamente sentenciado, es increíble que los que estaban alrededor de él, sus íntimos, sus colaboradores más estrechos,
o muchos de ellos, aquí nos dice que le han abandonado. Es verdad que ya enseguida él hace excepciones. Nos va a hablar aquí inmediatamente de Epafrodito, por ejemplo, pero sabemos, luego habla también de Timoteo, que también tiene, en ese momento lo tiene allí junto a él, está con él, y hay otros que están cercanos a él. Pero el núcleo principal de los que ayudaban, de los que colaboraban con el apóstol, lo han abandonado. Todos buscan lo suyo propio y no las cosas que son de Jesús, el Mesías. Naturalmente, alguien podría decir, bueno, eso se refiere a lo mejor a los paganos. Eso no habría motivo para mencionarlo porque ya cae por su propio peso, que los paganos, los infieles, los incrédulos, estos no están por las cosas de Jesús, el Mesías, y que buscan lo suyo propio. Eso no tendría ninguna importancia citarlo porque, ya digo, es evidente. Lo importante es que hay gente alrededor del apóstol Pablo que le causa grandes y graves problemas y que lo han abandonado y que incluso, como ya sabemos por esta misma carta, habían algunos que predicaban a Jesucristo, pero lo hacían para añadir peso a sus cadenas, para añadir gravedad a su encarcelamiento. Lo hacían por envidia, lo hacían por celos, etc. Y esto es lo que el apóstol, hemos de recordarlo, nos menciona, porque su situación en Roma en ese momento era muy angustiosa, y lo peor de todo era que sus propios hermanos o algunos de sus hermanos y el grupo que le rodeaba lo había abandonado. Hay que tener eso en cuenta. Si leemos en la carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo, en esa segunda carta a Timoteo, nos encontramos algunos textos que señalan en concreto a alguna persona. En esta segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos refiere, nos habla claramente de aquellos que le han hecho daño. Por ejemplo, ya sabes, dice 2 Timoteo capítulo 1:15, ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí. Se alejaron de mí. 2 Timoteo 1:15, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Bueno, ahí hay una cierta, un lamento que es los que se han ido, los que se han marchado, los que no están junto a él. En esta misma carta, el apóstol, cuando hace en el capítulo 4 una serie de encargos, pues dice en el capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Y luego habla de otros dos que seguramente no es que lo habían desamparado, sino que se habían marchado. Pero este Demas, concretamente, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Y también nos habla de otros personajes. Nos habla de aquellos que, como por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 14 habla de otro. Alejandro, el calderero, me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras.
De manera que hay aquí toda una serie de personajes mencionados por nombre que son personas que han apostatado de la fe prácticamente. Pero algunos o permanecen todavía dentro del círculo del cristianismo o se han marchado y han abandonado. Los que permanecen, como por ejemplo este Alejandro el Calderero, que le ha hecho muchos males, desde dentro está haciendo daño a este hombre de Dios, al apóstol. De manera que aquí hay una guerra, hay una lucha, y no olvidemos que el apóstol está refiriéndose en la carta a los filipenses a esa milicia, a ese servicio que los buenos servidores de Dios están haciendo. Fijaos, volviendo a Filipenses 2:25, dice: sin embargo, consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro enviado y ministrador de mi necesidad. Porque Epafrodito era un miembro de la iglesia en Filipos, lo habían enviado a Pablo a Roma para llevarle algunas cosas que necesitaba, para darle apoyo, para consolarlo, ayudarle. Y ahora Pablo lo devuelve otra vez, le dice: Epafrodito, vuelve otra vez con los hermanos en Filipos, ¿verdad? Y dales mi amor, mis saludos, etc. Pero dice compañero de milicia, porque el apóstol sabe que él está dentro de una lucha, de una guerra, está dentro de una gran batalla, y ahí hay enemigos disfrazados algunas veces de compañeros, y luego hay también los que le ayudan, los que le apoyan, los que están con él, y algunos como casos extraordinarios que uno se pregunta: ¿cómo es posible? Este hombre, Alejandro el Calderero, muy digno oficio el calderero, muy bien, pero para lo que en aquellos tiempos sabemos, este hombre posiblemente no sabría ni leer siquiera. Era la situación de la inmensa mayoría de la población, las personas que se dedicaban a ciertos oficios, o el cultivo de la tierra y otras cosas, esos nunca habían tenido la oportunidad ni siquiera de aprender a leer. Pero este Alejandro el Calderero se opone y le hace todos los males que puede a un hombre que es un sabio de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de las lecturas y estudios que había hecho él, como sabemos, en la academia de Gamaliel. ¿Y cómo es posible que Alejandro el Calderero se atreva a enfrentarse a este apóstol al que todos consideraban, incluso los propios judíos, como un verdadero erudito? Pues no se entiende, había ahí una antipatía, un odio, no se sabe qué cosa había, pero Alejandro el Calderero le había hecho muchos males, y que el Señor le pagará conforme a sus obras, lo cual es una sentencia muy, muy grave, muy seria, que el Señor le pagará conforme a sus obras. Eso demuestra ya que en estos tiempos antiguos, dentro de la obra cristiana, dentro de la iglesia cristiana, etc., pues había todos esos movimientos, incluso contrarios a los ministros, contrarios a la doctrina, contrarios a la paz de la iglesia, y había un ambiente muchas veces que era muy difícil de sobrellevar. Basta leer la carta a los Corintios, las dos cartas a los Corintios, para darnos cuenta de que la atmósfera que se respiraba en la iglesia de Corinto era insoportable. Las luchas y las guerras entre unos y otros, por cualquier motivo. Y por eso
el apóstol, cuando habla de Epafrodito, un buen compañero, un buen hermano, un buen amigo, dice mi compañero de milicia, porque el apóstol es consciente de que él está luchando, de que él está librando una batalla y que la vida cristiana no es una cosa romántica de color de rosa, ni todo siempre agradable, etcétera, etcétera, sino que desgraciadamente por fuera y por dentro es una verdadera batalla. Yo así lo veo y lo leo en las Escrituras, no hay duda. Habla de Demas. Demas, hemos mencionado a ese hombre, simplemente que amó más este mundo. Amando más este mundo, me dejó, se marchó. Le gustaban más las cosas de este mundo y por lo tanto dijo, esto no es para mí, se marchó. Pero claro, Demas era una persona que tenía una intimidad dentro del círculo más estrecho de los colaboradores del apóstol Pablo. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas para ver lo que realmente está ocurriendo. También es cierto que habían las excepciones que ya hemos dicho, como la de Epafrodito, pero también hay otras. Se habla en la primera carta a Timoteo, se habla de Himeneo y Fileto. En primera carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 20, 19 y 20, dice, manteniendo, antes, el 18, 1 Timoteo 1:18. Este mandato te encargo, oh hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla. Otra vez el lenguaje militar. Milites por lo que esas profecías dicen y que cojas con eso una fortaleza, una fuerza. Pues la buena batalla, manteniendo, dice el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Ahí tenemos a Himeneo y Alejandro. Bueno, Alejandro ya lo conocemos, seguramente, es casi seguro, será el mismo Alejandro el calderero que me ha hecho muchos males. Pero los entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Pues ahí tenemos, estos son casos incluyendo, pues como vemos, unos que son colaboradores, otros que no lo son, pero que realmente está el apóstol rodeado de personas en las que muchas veces no podía confiar. ¿Y de dónde viene esa batalla? Esa guerra. Pues como os he dicho antes, de lo que el apóstol dice con toda claridad en la carta a los Efesios y en el capítulo 6. Porque él nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, versículo capítulo 6, 12, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es la realidad. Por eso, cuando alguien quiere contemplar la vida de la Iglesia cristiana, la vida cristiana personal de cada uno, como una especie de gran festival, de un gran festival, donde todo es reír y todo es, en fin, darnos una fiesta, pues ignoran o no quieren ver que en medio de todo esto hay una guerra. Hay una guerra, claro, eso no esconde la realidad cristiana, que también esta carta a los Filipenses nos dice que tenemos muchos motivos para gozarnos,
tenemos muchas razones para recrearnos en el Señor, regocijarnos y estar contentos. Eso es cierto. Pero no es algo que excluya la otra realidad, la realidad de que estamos en medio de una lucha que no es contra sangre y carne. No confundamos. Por eso el caso de este Alejandro el calderero dice: los entregué a Satanás. A Satanás. Y esa es una expresión como diciendo: los he expulsado de la iglesia de Dios, los he echado al mundo, al reino de Satanás. Y Demas, ese hombre que abandonó la verdad, abandonó el ministerio, abandonó a un siervo de Dios que está en gran peligro, lo abandonó porque le gustaba más el mundo. Y uno y otro aparecen en estos textos de las cartas, y el apóstol seguramente que por modestia no habla de todo eso tanto, no dice más nombres, ya no dice más, pero es una realidad. Así que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por esto, pues, que se habla de una milicia, y para ir a la batalla necesitamos la armadura de Dios, como Él nos la describe aquí en Efesios 6, la firmeza, ceñida nuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, etcétera, todo esto que ya bien sabemos nosotros. De manera que en esta carta a los filipenses, el apóstol, aun cuando muchas veces nos va a repetir esa frase: os digo que os regocijéis, alegraos, estad contentos. Sí, ciertamente, se puede decir muchas veces, y lo repite el apóstol en esta carta: una vez más os digo, regocijaos en el Señor. Pero dice, pero claro, nosotros estamos en una guerra, somos parte de una milicia, y eso es lo que le dice el apóstol, lo que como denomina a Epafrodito. Consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro enviado, porque vosotros me lo habíais enviado primero. Y ministrador de mi necesidad, vino a ayudarme en mis necesidades. Pues estaba anhelándoos a todos vosotros y afligido porque oísteis que él había enfermado. Este Epafrodito, del que no sabemos muchas cosas más, pero el apóstol menciona aquí a este hermano, colaborador, miembro de la iglesia de Filipos, que había ido a ayudarle y que había enfermado, y no solamente enfermado, sino por alguna razón no desconocida, había arriesgado su vida por causa del Evangelio. Y no sabemos la causa exacta, pero el versículo 26 dice, estamos en Filipenses 2:26, puesto que estaba anhelándoos a todos vosotros y afligido porque oísteis que él había enfermado. Y ciertamente estuvo enfermo, a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con gran urgencia para que al verlos volváis a regocijar y yo esté menos triste. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él. Porque, fijaos, porque a causa de la obra del Mesías estuvo al borde de la muerte, exponiendo su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio para mí. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué ocurrió? ¿En qué momento está Epafrodito arriesgando su vida al borde de la muerte? Pues no sabemos esa historia, no conocemos
Pero hemos de imaginar algunas cosas, o hemos de tener en cuenta, mejor dicho, algunas cosas. Estaba en Roma, estaba ayudando a un sentenciado, porque este es el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Primero hubo un encarcelamiento muy ligero, porque estaba en una casa particular, recibía gente, podía entrar y salir. Eso fue su primer encarcelamiento en Roma. En el segundo encarcelamiento, la cosa era diferente. Se había vuelto el juicio contra él por la presión de los judíos, de toda la comunidad judía que había, y algunos antiguos miembros de la Iglesia cristiana que estaban actuando de acusadores contra el apóstol. Y por tanto, en este segundo encarcelamiento, el apóstol tenía enemigos enfrente, pero también tenía grandes amigos. Epafrodito, que arriesgó su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Como diciendo, fue algo que él hizo en beneficio del apóstol y que estuvo a punto de costarle la muerte. No olvidéis que en aquellos tiempos la brutalidad en las cárceles, la falta de leyes sobre estas cosas, era tan terrible que cualquier persona que ayudaba a un preso, que seguramente que le entrara, que le llevara comida o que le llevara cualquier cosa así, podía sufrir penas muy serias, muy graves. Y si repetía otra vez, más aún. Tal vez esto, o tal vez alguna otra cosa que no sabemos. Pero lo que queda dicho, eso es lo principal, que el apóstol estaba ayudado por unos y por el otro lado atacado claramente por otros de sus antiguos correligionarios. Alejandro el Calderero, Demas. Aquí se habla también de otro hermano, antiguo hermano, quiero decir, que le había también atacado y le había hecho daño con este Himeneo. Es decir, es un ambiente muy especial el que vemos en esta carta a los filipenses. Es una manera, casi yo diría, de locura para deshacer la estabilidad mental de una persona que de dentro de su propio campo, de dentro de su propio círculo de hermanos y amigos, hay aquellos que están procurando hundirlo y hacerle todo el daño posible. Bueno, pues eso lamentablemente ha continuado sucediendo a lo largo de la historia. La historia de la Iglesia en ese sentido es amarga porque es cierto que las persecuciones desde fuera fueron terribles, las que se empezaron con los momentos terribles de la destrucción de Roma, el incendio, mejor dicho, con el tiempo de Nerón, y todas las persecuciones de los 3 primeros siglos. Todo eso fue terrible, pero más terrible todavía, más dañino, fue las divisiones y guerras internas de la Iglesia. Las divisiones, los cismas. Cuando leemos la carta a los Gálatas, es igual, exactamente lo mismo. Como el apóstol está diciendo, ¿cómo es posible, después de todo lo que os he enseñado, después de todo lo que he estado haciendo ahí con vosotros, cómo es posible que ahora hayáis cambiado de pensamiento? Estoy maravillado. Les dice a los Gálatas, maravillado de que así, tan pronto, os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Esto es como diciendo, es que no me lo creo, que vosotros que habéis recibido el evangelio con muestras de alegría, con muestras de bienaventuranza y de glorificación a Dios, ahora de repente os habéis girado, habéis hecho 180 grados y os vais otra vez a lo que teníais antes, a todo ese
conglomerado de doctrinas judaicas, de supersticiones, y que ya no abracéis el Evangelio transparente y claro y puro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dices, aunque nosotros o un ángel del cielo proclamare un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Esto es de lo que el apóstol se queja. Y por eso yo diría que esa lectura de la Biblia la tenemos que hacer también en esto. No podemos extraer de la Biblia solamente lo que nos gusta, nos apetece, lo que nos dice cosas bonitas, porque si lo otro lo desechamos, no lo tenemos en cuenta, vamos a caer en un grave problema de interpretación bíblica. Y ese es el problema de hoy, de nuestros días. Que la Biblia en todo su conjunto, entera, no despierta interés. Despierta interés algunos trozos de la Biblia, algunos versículos de la Biblia, alguna doctrina de la Biblia, pero no todo. Y ese problema es grande, muy grande. ¿Os acordáis de lo que el apóstol dijo? Claramente, porque no me he abstenido, no me he retenido de predicaros, de enseñaros todo el consejo de Dios. Decía el apóstol a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, cuando se despide ya de ellos, les llama y les dice: yo os he predicado todo el consejo de Dios, lo bueno y lo que no os parece bueno, pero que es necesario. Como es, por ejemplo, la denuncia que él hace de estas cosas. Algunos pensarían, bueno, el apóstol podría haber olvidado todo, haber dejado eso y no haber mencionado a esas personas, ni a Alejandro el calderero, ni a Demas, ni a Himeneo, ni etcétera, etcétera, toda esta gente. Pero sí, hay que decirlo, porque fueron responsables de grandes daños dentro de la Iglesia de Dios. Quiera el Señor que tomemos siempre nosotros un ejemplo claro de esa manera de actuar del apóstol Pablo. Es un verdadero modelo para nosotros. Es un verdadero modelo. Nunca se corta de decir las cosas. Dice lo que tiene que decir y denuncia lo que tiene que denunciar. Y bueno, pues ahí está. Para contrarrestar la parte amarga, pues está toda la dulzura del Evangelio, del amor de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que hemos recibido de Él. Así que el Señor os bendiga y hagamos todo lo posible para seguir en ese camino. Amén.